Hola, mi nombre es Valeria Michelle Ramírez Llamas y vamos a proceder a la explicación de dos de los problemas de la fase 2 de control de calidad. Primeramente, ¿qué son los gráficos de control? Los gráficos de control son los que nos ayudan a determinar si un proceso está bajo control o fuera de control. ¿Qué ventajas tienen estos gráficos? Las ventajas son de que representan la relación entre dos variables de forma gráfica, lo que hace más fácil visualizar e interpretar los datos. Asimismo, pues saber si el proceso se está llevando a cabo de manera correcta o si algo más está fallando. ¿Qué utilidades aplica? Pues se puede obtener información para determinar si dos variables están correctamente relacionadas y comprobar cómo afecta a una variable los cambios que produce esta otra. Primeramente vamos a explicar el ejercicio número 1, que es un ejercicio de X media o media y de R de rango. Bueno, ok. Primeramente debemos de saber cómo funciona la interpretación de los gráficos de control. Existen tres límites: límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Esto nos va a servir más adelante para saber cómo interpretarlo, para así mismo saber si el proceso está dentro o fuera de control. ¿Qué nos dicen los gráficos de medias? Estos nos ayudan a indicar si existe cambios en la tendencia central del proceso. Monitorean la tendencia central del proceso y su exactitud. Se construye en base al teorema del límite central. Como ya les mencioné antes, es importante saber dónde están los límites para posteriormente darle la interpretación correcta. ¿Qué nos dicen los gráficos de rango? Los gráficos de rango son más utilizados para monitorear la variación de un proceso para variables. Representa rangos de muestra conforme al tiempo. Y esto monitorea la dispersión de los procesos, variabilidad, precisión. Ok, primeramente tenemos nuestro problema, tenemos los datos que nos dan y hay una parte muy importante que debemos de saber, el cual es saber la cantidad de observaciones que tenemos. Por ejemplo, aquí nos da una muestra o subgrupo y nos dan las mediciones de diámetro. Aquí lo que debemos de saber es que nos están dando 5 observaciones. Estos datos nos sirven para posteriormente obtener las constantes, como son la A2, B4 y B3, que se llevan a cabo para aplicarlas en las fórmulas correctas y posteriormente obtener nuestros gráficos de control correctos. Bueno, lo primero que obtendremos es sacar el promedio de cada una de las observaciones que nos mencionan como datos principales, que es lo que comúnmente sabemos, dar igual, promedio y seleccionar las celdas con las que vamos a trabajar. Esto se hace sucesivamente. Ponemos promedio y las celdas con las que vamos a trabajar. El límite central involucra el promedio de todas las anteriores que ya hemos tomado. Por lo tanto, vamos a seleccionar igual, promedio, como se muestra acá en la fórmula, promedio, y seleccionar todas las celdas de los promedios que tomamos anteriormente de cada observación que nos dieron como dato principal. Una vez obtenida esta, es la misma para cada caso. ¿Por qué? Porque si yo en la siguiente celda hago lo mismo, voy a obtener exactamente la misma cantidad porque estoy involucrando a todo el promedio anterior. Ok, para la siguiente límite central superior, que es el de más arriba, se involucran una fórmula distinta. En esta se involucra el promedio anterior que tomamos, el del límite central, y el valor de A2, que es este. Aquí, como ya lo mencionaba antes, es muy importante saber si la cantidad de observaciones, porque este dato deriva de esta otra tabla en la cual tenemos 5 observaciones y nuestro dato que buscamos es el A2. Entonces, en nuestras observaciones, ampliamos esto un poco más, mi dato busco A2, aquí está, y mi observación son 5, entonces A2 es igual a 0.577. Esto es importante porque si elegimos un dato correcto o tenemos un número diferente de observaciones, pues esto va
verse representado en el gráfico de control. Ok. Se sigue la misma secuencia de formulación. Se escribe igual el promedio o límite central que ya obtuvimos por nuestro dato principal o nuestra variable principal que buscamos, que es A2, más la multiplicación del rango, perdón, del límite central de los datos de rango. Esto posteriormente deberíamos hacerlo anteriormente, para no necesitarlo después. En esta parte voy a saltar un poquito más a los datos de rango para explicarles lo que se hizo para obtener este dato que necesitamos para esta otra fórmula. Aquí se sacó exactamente lo mismo, que fue el promedio, que involucra a todos los datos del promedio del rango, como lo hicimos en este caso con los datos de las medias. Los datos de rango es diferente. En vez de sacar el promedio de todo esto, la fórmula que se utiliza es la de igual máximo de mi celda que necesito, mis primeras celdas que me dieron, menos el mínimo de esas mismas celdas que ya me dieron como datos principales. Esto se hace y se repite para cada ocasión. Posteriormente, para sacar el límite central del rango, se hace exactamente lo mismo, el promedio de todos mis promedios anteriores de datos, para obtener mi promedio o mi LC del rango, ya que lo necesito para poder obtener posteriormente mi límite central entre medias. Ahora, ya he explicado eso, para sacar el límite central inferior se hace exactamente lo mismo, pero ahora ya no va a ser una suma. Como aquí podemos ver, aquí la fórmula se lleva a cabo de una suma y en este caso se lleva a cabo de una resta. Por eso cambian los datos. Una vez obtenidos todos los datos que ya expliqué anteriormente, vamos a poder obtener nuestro gráfico de medias. Pero antes de mostrar el gráfico de medias terminado, vamos a terminar los datos del rango. ¿Qué ocurre aquí? Los datos de rango involucran únicamente a otra variable, como ya lo mencioné, que es la D4. Y como ya mencioné anteriormente, para sacar la A2 es importante saber el número de observaciones que tenemos en nuestros datos. Entonces, buscamos en nuestra tablita el valor de D4 para 5 observaciones que tenemos, y el cual es de 2.114. Ese se utiliza para sacar el límite central superior de rango. Entonces, ponemos la fórmula, que sería la igualación de el valor de H4, que viene siendo el valor de D4 que va a multiplicar al valor del límite central de los rangos. Y en el límite central inferior ocurre de la misma manera en rangos, pero la variable que utilizamos ahora es la D3. Buscamos nuevamente en nuestra tabla cuál es el valor de D3 para 5 observaciones que tenemos, el cual es de 0. Y pues lo que ya sabemos es que pues cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, se hace la fórmula correcta del número de D3 que va a multiplicar al límite central, que es el promedio de todos los anteriores, y va a dar 0. Y esto ocurre exactamente en todas las ocasiones. Ahora, para producir el gráfico de control y poder observarlo y así analizar lo que está pasando, vamos a seleccionar las celdas que involucran a los datos de medias. Posteriormente vamos a insertar nuestros gráficos de control, y que sería que yo acá ya lo tengo previamente hecho, igual con los datos de rangos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos gráficos? Estos gráficos nos indican que sí existen cambios en la tendencia central del proceso, que monitorea su exactitud y el proceso en general, así como la precisión de estos. Lo que podemos ver también es de que el proceso se encuentra en estado de control debido a que los gráficos muestran un comportamiento aleatorio dentro de los límites de control. Como mencioné antes, para poder interpretarlos correctamente debemos saber que este límite inferior es el límite central y es el límite superior. Entonces, mientras los datos se encuentren dentro de estos límites, el proceso se puede decir que está bajo control.
Ya una vez dicho esto, podemos verificar que ocurre lo mismo en el gráfico de medias tanto como en el gráfico de rangos, lo cual nos indica que el proceso en general está bajo control. Una vez terminado este problema, vamos a seguir con el siguiente problema, para lo cual vamos a hacer el ejercicio número 2, que involucra el X de media y la S de desviación estándar. Esto es un poco similar al problema anterior que vimos, pero pues obviamente su interpretación siempre cambia y siempre es diferente. Primero vamos a partir de los datos que ya nos dieron, que aquí están, y posteriormente con estos mismos datos vamos a pasar a sacar nuestros datos de media y nuestros datos de desviación estándar. Primeramente, para hacer esto un poco más rápido y sensato, vamos a determinar nuestros números de observaciones para sacar las constantes que vamos a utilizar. Estas van a ser la B4, B3 y A3. Podemos ver que aquí tenemos únicamente dos datos que nos dan, que son las de medias y las de desviación estándar. Entonces, en este número de observaciones nos vamos a basar. Por tanto, si buscamos en nuestra tabla el valor de B4, B3 y A3 para únicamente dos observaciones, estos son los datos que vamos a obtener. En este caso, para la obtención de medias es exactamente igual a lo que mencionamos anteriormente en el problema anterior, utilizando las variables y generando las fórmulas correctamente, tomando en cuenta que el promedio viene siendo el promedio de todo lo anterior que hemos sacado de las fórmulas de los datos que nos dieron anteriormente, y ocurre exactamente lo mismo. Para la desviación estándar, las fórmulas pueden variar un poco y pueden ser un poco más sencillas, porque únicamente sacamos la desviación estándar, utilizamos el promedio y utilizamos nuestras constantes. Una vez obtenidos todos los datos que aquí se muestran correctamente, podemos obtener nuestros gráficos de control de media y de desviación estándar, que esto obviamente nos va a generar una interpretación totalmente diferente. Seleccionamos todos nuestros datos de media, insertamos nuestro gráfico de control y este ya está dispuesto acá, igual que el de desviación estándar, y como podemos ver aquí hay un ligero cambio que podemos ver aquí al interpretar ambos gráficos. Podemos decir que hay un desajuste en el proceso, ya que un gráfico de desviación estándar se mantiene correctamente, se mantiene dentro de los límites de control, pero por otra parte el gráfico de medias no se mantiene de esta manera, y por lo tanto este gráfico de desviación estándar se utiliza para monitorear la dispersión del proceso. Entonces se involucra este gráfico de media, que nos está diciendo que el gráfico está fuera de control, ya que si podemos ver aquí en este pico está muy por fuera del límite superior, por lo tanto podemos decir que el proceso está desajustado o está fuera de control. No está dentro del control, no está funcionando correctamente y no simplemente puede deberse a una sola cosa, sino que puede deberse a la toma del dato que se realizó, al proceso que se estaba realizando, que pudo haber algún ligero cambio, o a la persona también que estaba generando la selección de datos o la recuperación de todos los datos para poder generar este gráfico y así saber si estaba en control o no. Estos son los tipos de cosas que hay que considerar al analizar los tipos de gráficos de control. Y pues eso sería todo. Explicación de ejercicio 1, explicación de ejercicio 2.